escucha bien. Dice, ¿te sale un letrero de que está grabando? Sí, dice que está grabando. Ajá. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a su podcast Just Gente. El día de hoy me encuentro con, y esto va a ser en inglés, de Holistic Physical Therapist, Wellness Coach, View Neuro Emotion Practitioner, English and Spanish Therapist, creadora de contenido y creadora del podcast Vida Consciente, futbolera, amante del pabellón, que ahorita vamos a explicar qué es. Con ustedes, Alejandra Aguilera. Gracias. ¿Cómo está? La Muy buena, biografía más difícil que me ha tocado leer en el podcast. muy buena introducción, muy buena introducción. Bueno, lo podemos después repetir otra vez en español. Fíjate que ese es el problema, que intenté como verlo en español y dije, no tiene tanto sentido en español. Luego pasa mucho con el inglés y el español, ¿no? Que hay Sí, palabras. las traducciones no son las mismas, pero bueno, yo Ah, soy fisioterapeuta y health coach y también soy coach de una técnica que se le conoce como bioneuromoción, donde ayudamos donde comparto y trabajo uno a uno con la gente, con los clientes, para que puedan conocer y realmente sus patrones de conductas, cómo romper ciertos patrones, en conectar con nuestros pasados, con nuestros traumas y de forma más consciente crear una nueva identidad, conectar con nuestra verdadera identidad. Entonces ya eso es más en la parte del health coaching que yo hago uno a uno con los ok. clientes. Sí, o sea, de hecho, bueno, estuve leyendo un poquito para saber más o menos qué significaba cada cosa y la verdad es que es muy amplio porque Ujú. tratas desde la parte como psicológica también, la parte emocional, pero también la parte física, ¿no? De Correcto. tratamientos. Entonces, y creo que también aplicas no solo tanto a personas grandes, también creo que vi que algo de niños o me estoy equivocando. Bueno, trabajo más que todo con adultos. Una que otra vez hice unos workshops que son como unas clases para niños. Y bueno, lo aplico con mi hijo, que soy mamá, entonces lo aplico con mi hijo de 10 años, pero por lo general trabajo más con adultos, o sea, ya mayores de edad. Ya, ya, ya. Supongo que debe haber alguna diferencia, ¿no? Como, Bueno, cuando se trabaja con niños siempre tiene que haber como un consentimiento por parte de los padres. claro. Exacto, esa es la parte. Yo por lo general, bueno, yo mi área de fisioterapia, yo trabajo fisioterapia tanto con adultos como trabajo con áreas de bebés. Yo trabajo mucho en el área de intervención temprana, con niños que han nacido con ciertos problemas motores, físicos. Eso lo trabajo únicamente en la parte de la fisioterapia. Pero en lo que es el health coaching, en la parte de emocional, ya son con personas mayores de edad. Ok. Pues se me hace muy interesante, la verdad, pues bienvenida al podcast, muchas gracias por haber Gracias a ti aceptado la por la invitación. invitación. Espero que sea el primero de muchos. La verdad estuve viendo tu contenido en el canal de Spotify que tienes. No sé si tengas canal de YouTube, la verdad ya no investigué hasta allá, pero Sí, me estuve escuchando varios de los episodios. La verdad, hay muchos temas que ojalá algún día podamos seguir pues hablando de ello, ¿no? O sea, ahorita claro, vamos a claro que tratar en uno sí. específico que habíamos quedado, pero la verdad es que están bastante interesantes. Y bueno, antes de empezar, ahora sí explica qué es el pabellón, porque yo nada más conozco las arepas, las hallacas, Las empanadas. las empanadas, sí, claro. Sí, sí, Bueno, el sí. pabellón es un plato típico de Venezuela que puede ser durante todo el año. Las hallacas, como tú las mencionaste, por lo general es un plato más típico de diciembre, en las Navidades. Sí, yo lo comí en Pero el Navidad. pabellón, sí, el pabellón ya es algo que lo comemos durante todo el año y consta principalmente en Venezuela le llamamos carne mechada, que es la carne, no sé Como cómo ustedes, deshebrada. la carne deshebrada, correcto, con granos negros. En Venezuela se le conocen como las caraotas, no sé en México, pero son los frijoles negros y arroz y Sí. plátanos tajadas. Entonces, eso completo es lo que forma el pabellón. Ok. Es un plato Pues muy completo, muy suena completo. bastante rico, sí. Sí, 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 es sí. muy rico. Yo nada más con una experiencia como de guisados y así. La verdad, mi favorito es le llaman creo carne negra. Es una carne como mechada igual, pero con una Sí, salsa exacto. oscura. Eso, Sí, entonces yo por lo general aquí, que a veces se me hace un poco difícil aquí en los Estados Unidos conseguir esa carne deshebrada, lo que hago es que la carne molida, el ground beef, la carne molida, entonces es lo mismo, la sí, carne, el arroz, los frijoles negros y los plátanos. sí, 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 sí.
Oh, pero pues tratando de está mantener bastante las rico. A raíces. ver, ojalá, no sé, yo conozco solo un lugar venezolano en Filadelfia, entonces. No he ido, pero sé que hay al menos dos. No, nunca he ido realmente, para serte honesta, pero sé que hay en Filadelfia. Aquí alrededor Sí, de en donde nuestra área me no. encuentro, no. No, no, pero en Filadelfia sí lo hay. Pero yo en lo particular no he ido, así que no te puedo dar la recomendación de qué tal es la comida. Pero ¿De qué tal? siempre Claro, es bueno claro. probarlo. Oye, pues entonces, bueno, ahorita hablamos un poquito, ¿no? Que tienes tu podcast de vida consciente. Me Ujú. gustaría, pues, un poquito antes de adentrarnos en el tema de hoy, ¿por qué nace el podcast, no? Porque creo que lo cuentas varias veces en los episodios, pero se me hace interesante porque también viene muy de la mano con esto del mindfulness, ¿no? Correcto. Entonces, me gustaría que nos comentaras cómo nació esto. Bueno, Vida Consciente nació hace 2 años aproximadamente. Ujú, Yo siempre he sido una persona que me ha gustado mucho trabajar en lo que es la parte emocional, física y espiritual. Todo lo que aplico, las técnicas que yo empiezo a estudiar, siempre las hago primero para mi propio desarrollo, para ver realmente la transformación en mí. Y yo he venido con un cambio ya en mis últimos 4 años de autoconocimiento, realmente descubrir cuáles son mis talentos, mi propósito, mi misión de vida. Y siempre he sido una persona que aquello que aprendo, que si veo que me sirve, que va transformándome, me gusta compartirlo con los demás. Es algo como que para qué quedarnos con eso que la vida nos enseña, para qué quedarnos con nosotros mismos, para que ser, digamos, de una manera como egoísta y cuando tenemos que compartirlo, así como el universo nos bendice, hacerlo, darlo de vuelta. Eso es lo que llamamos también el Dharma. Y yo siempre ujú. buscaba la manera, a través de mi trabajo de fisioterapia, me gusta y una de las partes que más disfruto de la fisioterapia, que yo trabajo con clientes uno a uno, es eso, el compartir, el educar, el aprender, el escuchar a la persona y crecer juntos. Y siempre me ha llamado mucho la atención de este tema de crear una comunidad, especialmente también en el área, en el área hispana, de aquí en los Estados Unidos. Y dije, bueno, entre tanto meditar, entre tanto orar, ¿cómo puedo yo seguir compartiendo las enseñanzas que la vida me ha dado a mí? Y estaba todo esto, la moda del podcast, especialmente creo que todo esto empezó después del COVID. A mí nunca, la verdad, me pasó por la mente un podcast, pero fueron como que señales que se me iban dando y dije, podcast, bueno, no sé, vamos a atrevernos. Sí me entró un poquito el miedo porque como tú dices, uno piensa que uno tiene que ser un profesional para iniciar algo y yo también me gustan mucho los riesgos, yo soy una persona que siempre me gusta el desafío, yo me desafío para seguir aprendiendo. Y yo lo primero que hice, dije, voy a comprar un micrófono y me puse a averiguar por YouTube cómo iniciar un podcast y yo aprendo también mucho así buscando información y así fue que empecé. Y Vida Consciente, el título Vida Consciente es porque es lo que yo he venido haciendo. He creado una vida más consciente en mí misma, que es lo que me ayuda a mí realmente a conocerme como persona. Y eso me ayuda también a conectar de una mejor manera con los demás. Y fue a una manera automática tú sabes, entre a veces cuando uno está manejando o está cocinando, te vienen esos pensamientos y me salía Vida Consciente y dije, así voy a llamar el podcast, Vida Consciente. Comencé el primer episodio, lo grabé, dije, yo estaba nerviosa, dije, yo no sé cómo va a salir, pero hay que hacerlo. A dar el primer paso, no importa quién escuche, quién no te escuche, yo lo hago, yo lo empecé y lo sigo haciendo por mí, porque para mí es un desafío, para mí me ayuda a salir de mi zona de confort. Ya el resultado que suceda, ya lo dejo en manos del universo, lo dejo en manos de Dios, pero a mí me ayuda a seguir creciendo. Y así fue que poco a poco ya yo iba escuchando mis primeros episodios y yo decía, wow, me siento orgullosa de mí, o sea, me siento, o sea, me gusta que me desafié y que aprendí, que sigo transformándome, que sigo creciendo y quizás esto, lo que yo aplico y lo que yo he vivido a la vida, quizás alguien va a escuchar, quizás va a llegar al oído de alguien que necesita escuchar algo en particular que lo va a integrar en su propia vida. Y ya hoy en día cuando escucho los primeros episodios digo, Alejandra, hablas muy rápido y eso me va ayudando a dar un feedback de mí misma y ya voy mejorando, ya ahora ya sé muchas más técnicas, ya lo hago de una manera mucho más natural, voy conectando, pero no con una expectativa de recibir siempre algo, sino que yo hablo y que escuche y que me salga lo que salga, la historia que quiero contar, hablo mucho de las perspectivas de las historias mías personales, lo que he aprendido y poco a poco ya he ido integrando a otros invitados a compartir su historia. Y Vida Consciente comenzó en español. Mis primeros episodios fueron completamente en español porque es mi primer lenguaje y es el me hace más fácil. Pero con el tiempo las personas de habla
a inglés, me decían, yo quiero escuchar o poder entender lo que tú hablas en tu podcast. Y eso fue otro desafío. Yo empecé ahora en mi mente, ¿por qué no lo hacemos ahora de manera también bilingüe en inglés? Y entró ese nervio, entró esa cosa, pero lo empecé a hacer. Ahora Vida Consciente es un bilingual podcast donde hago episodios tanto en inglés como en español y con invitados de ambos, tanto hispanos como americanos. Sí que es un desafío bastante fuerte porque igual me pasó lo mismo con mi podcast. Fue como de que yo lo hice un poquito en el sentido de conectar con mis amistades que había dejado en Ok, México y como que yo decía, bueno, siempre tienen algo interesante que contar exacto. y muchos de ellos son profesionales pues en algún tema, ¿no? En específico que puede ser interesante. Y ya luego la gente como que me dijo, bueno, en inglés porque la gente del trabajo que veía mis historias en Instagram y todo, era como de, oye, ¿y por qué no en inglés? O no sé, le empecé a poner subtítulos por ahí. También luego pues ya tuve mis primeros podcasts en inglés, pero es un salto bastante difícil, ¿no? Exacto. Es un Porque desafío personal. sí, sí, sí. Sobre todo por la manera de expresar, ¿no? Como que, o sea, en inglés como que yo siempre lo platico de esta manera, ¿no? Como que son bloques del ego diferentes. O sea, como que Ujú. muchas veces en español tú construyes una idea o un concepto como de una cierta forma, ¿no? Y cuando tratas de explicar el mismo concepto en inglés, como que tienes que mover unos ladrillos muy raros Sí, para ponerlo en otra manera. el proceso de pensar toma un Sí, poquito más de tiempo y me pasa mucho eso, por eso cuando yo grabo en inglés siempre trato de decir, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, sean pacientes porque, o sea, tampoco digo perdón porque, no, mm, yo no pido perdón por si me equivoqué al decir una palabra mal, porque soy natural, no soy perfecta, somos humanos y no puedo estar siempre pidiendo perdón por cualquier error o por algo que no lo pronunciaste de manera correcta. Entonces, yo voy y fluyo de manera natural. Quizás algunas palabras no se van a entender bien, quizás sí el acento, pero más bien eso nos hace sentirnos más orgullosos de nosotros mismos porque podemos y tenemos la capacidad de poder compartir una historia en más de un idioma. sí, claro. Y también la parte de autoaprender. Por ejemplo, yo en mi Exacto. caso, a veces me exijo demasiado. Entonces, cuando yo escuchaba los primeros podcasts, como que decía, me equivoqué aquí, o dije esto y como que no lo tenía que decir, o lo dije mal. Y Exacto. luego en inglés fue peor el primero que hice. Fue como de, oh, por Dios. No Sí, se nota pero que llevo fíjate muchos que eso años. que tú dices es muy importante y es cierto, porque a veces nos autoexigimos tanto, pero nos autoexigimos desde una parte negativa. Negativa. Entonces, yo he aprendido mucho a que si yo escucho vamos, estamos hablando del podcast, y yo escucho mis primeros episodios, yo ya lo hago con una intención de que es con un feedback positivo. O sea, veo que puedo mejorar, escucho, pero no lo ataco desde la parte negativa porque me estoy como yo misma atacando y eso me está Mm, creando más limitaciones para los procesos. Entonces solamente me siento orgullosa, lo hice bien, quizás puedo mejorar en esta parte, pero lo hago como un feedback positivo. Por eso me gusta escuchar. Hay gente que dice, yo he escuchado a gente que dice, no, yo no escucho mi episodio, yo lo publico y no lo escucho. A mí por lo general sí me gusta escucharlo, yo voy manejando y lo escucho y escucharlo me hace sentir orgullosa y digo, wow, esa soy yo, pero no desde la parte egocéntrica, sino desde la parte de que es amor propio, es orgullo, es admiración. Esa es la parte que me fortalece, ese feedback. sí. Y disfrutas, yo creo, la conversación desde otro punto de vista, ¿no? Como Exacto. desde la parte de vista del espectador. O sea, ahorita que estamos grabando, como que tenemos un cierto ambiente o se va a crear un cierto ambiente, una cierta plática, ¿no? Pero lo estamos como viendo muy como en el rush, ¿no? De la conversación. Y cuando lo Exacto. escuchas en el radio, ay, ya nací en 1940, perdón. Cuando escuchas el podcast en el celular o en el Spotify y eso, eh, como que de la parte del espectador también le encuentras un sabor muy, muy rico al podcast. Eso también me Exacto, pasa mucho. exacto. Sí, Sí, es como te inyectas un poco de esa energía positiva, de esa pasión que tú dices, wow, bueno, lo estoy haciendo, he salido de mi zona de confort y esto me está ayudando a seguir creciendo y vamos a seguir adelante, a dar lo mejor sin esperar nada a cambio. claro, claro que sí. Y bueno, ¿tú ya tenías definido un poquito que querías hablar de estos temas en el podcast o fue algo como bueno, lo que decías, ¿no? Como de quiero ayudar, quiero aconsejar y lo decidiste hacer desde la parte del como self-awareness y de la meditación o de la salud mental? ¿Cómo fue Sí, ese approach al tema que querías hablar en el podcast? sí, yo ya sabía que ya yo por lo menos tenía
una idea de qué es lo que yo quería hablar en el podcast. Especialmente yo soy una nerd, una fanática de lo que es la mente. Me encanta el desarrollo humano, cómo cambiamos los comportamientos. O sea, yo puedo hablar y yo he hablado con gente y me dice, de verdad, te encanta hablar de ese tema. Yo puedo hablarte por horas de esto. Y dije, si voy a hacer un podcast, no voy a hacer algo en el que no me sienta yo hablando. O sea, yo quiero hacer algo en que yo pueda fluir y que yo hable, que la gente cuando escuche pueda sentir esa pasión de lo Ujú. que yo estoy hablando. No quiero estudiar un tema, no quiero estar como si estoy leyendo, o sea, yo quiero hablar desde mis propias experiencias y todo lo que comento, y siempre lo digo en cada uno de los episodios de cuando entro en un podcast, es todo lo que yo comparto en este podcast es basado en mis propias experiencias, mis desafíos, lo que yo aprendo de otros maestros que me han enseñado técnicas. Por ejemplo, yo estudié la bioneuroemoción, un diplomado en la Universidad de España, estudié también el Soul Coach en Mindfulness. Entonces, todas esas técnicas yo las estudio, yo las integro para mi propio crecimiento. Y al yo ver, como te dije, esa transformación, dije, voy a compartirlo. Entonces, lo que yo hablo son experiencias que yo he pasado, que yo he vivido, que he aprendido y que las hablo de manera natural, que me apasiona. Entonces, siempre tuve la idea de, por eso es que llamé al podcast Vida Consciente, porque mi viaje en los últimos años ha sido de despertar, necesito dejar de vivir en un piloto automático que se nos crea a medida que vamos siendo adultos y esa es como un robot automático. Yo quiero saber quién soy realmente y yo quiero conocer mi verdadero propósito de vida y conocer esos regalos espirituales que la vida nos dio y ponerlos al servicio de este mundo. Entonces, de ahí fue que surgió por eso el título y el podcast Consciente, porque es despertar. Y siempre también lo menciono en los podcasts, es el único objetivo que yo realmente tengo es crear una comunidad, que empecemos a despertar todos y que aprendamos unos a los otros y que despertemos en nuestras conciencias para que contraemos realmente esa felicidad, esa paz interior que deseamos tanto encontrar, que muchas veces estamos siempre buscándolo afuera y las respuestas afuera y todo eso que únicamente está dentro de nosotros. Sí. A mí me sorprende mucho que, de hecho, estos temas los tratas mucho desde el punto de vista personal, lo cual es muy admirable porque también de buenas a primeras, digo, tú dices que este es tu primer podcast o fue tu primer proyecto, y como que de entrada, pues, explicas muchas cosas que realmente, pues, son personales, ¿no? Y sí, como que eso da también cierta certeza, o por lo menos eso a mí me proyectó, de que es muy auténtico lo que me estás contando, ¿no? Y lo que me quieres como dar en el contenido, ¿no? Porque estás Exacto. poniendo, no solo como hablando bonito, muchas veces pasa esto con gente que se dedica como a la meditación o a la parte holística, todas estas zonas, como que te dicen, ah, no, pues siéntete bien y no, la energía, pero como que, pues muchas veces la gente no puede identificarse si no ve como un caso real, ¿no? ¿Sabes? Exacto, exacto. Entonces, creo que ese plus de tu podcast es muy bonito. Y el segundo es que tratas mucho los temas desde el punto de la solitud. Entonces, es como de sentirte bien también estando contigo mismo, ¿sabes? Como de Exacto. no necesitas, también muchas veces en estos temas, por ejemplo, ahorita que vayamos más adelante, muchas veces las meditaciones, el yoga y todo eso se hace como en grupo, como en conjunto, pero tú atacas un poco estos temas desde la parte como de, no, o sea, disfrútate tú y disfruta desde ese punto de vista como este proyecto, este camino que pues vas a hacer tú al final del proyecto, ¿no? Exacto, exacto. Básicamente. Sí, y no, y ya que mencionas eso, tienes razón, porque este podcast a mí me ha ayudado mucho a despertar el lado vulnerable que tenemos todos, que a veces nos cuesta ser vulnerables. Realmente nos cuesta mostrar nuestra otra parte, digamos, de la moneda. Y por eso fue también esto un proyecto muy personal para mí, porque, como tú dices, yo hablo mucho de mis historias y de lo que yo he aprendido gracias a esas historias, esas personas, situaciones. He hablado temas de mis relaciones de pareja anteriormente, el que aprendí de las relaciones, el cómo me enseñaron esas personas, he aprendido mucho de las relaciones con mis padres, de muchas cosas que me han pasado a mí que me han ayudado, lo digo porque ya uno lo ve con una perspectiva más, digamos, diferente, más consciente, y digo, wow, es que yo sé que mi historia, lo que yo paso, le pasa a cualquier persona, todos pasamos por un problema con una relación de pareja, todos
tenemos problemas quizás con nuestros padres, hermanos, familiares en el trabajo. Entonces, si no cambiamos nuestra percepción, vamos a estar siempre repitiendo el mismo ciclo. Entonces, si yo he podido cambiar mi percepción, lo comparto y quizás te va a ayudar a ti o a otro a cambiar esa percepción. Y el segundo tema que tú tocaste, sí, hablo mucho de la importancia de, yo lo llamo, ahí tengo un podcast y estoy creando mi primer journey, solo date, ¿ok? De estar haciendo citas contigo mismo, porque si no sabemos estar con nosotros, si no sabemos conocernos a nosotros, va a ser muy difícil realmente establecer relaciones en general sanas. Entonces, yo he pasado mucho tiempo soltera, pero no sintiéndome sola, sintiéndome plena, porque he sabido y sigo aprendiendo a estar bien conmigo misma, a hacer actividades que me llenen, que me sigan desafiando, que me sigan permitiendo crecer. Entonces, yo hablo mucho de la importancia de pasar tiempo a sola, porque el viaje del autoconocimiento y el crecimiento requiere también mucho de tiempo de calidad a solas. No siempre estar en compañía alrededor de tanta gente porque es mucha distracción. Entonces a mí me encanta el silencio, me encanta estar en mi casa de repente sola. Yo soy de las que he aprendido mira, si no tengo una amistad o alguien que me acompañe a ir a comer a un restaurante, yo me voy sola. O sea, yo hago muchas actividades sola y me siento bien. Yo viajo sola, yo he ido a muchos lugares fuera del país, me voy sola, que mi amiga me dice, pero tú serías arriesgada. Bueno, pero ¿qué hago? Si espero, nunca voy. O me espero organizando, yo voy, si quiero, yo voy. Y así es que he ido aprendiendo a estar sola y eso me ayuda a que, aunque ya yo vaya a tener una relación, bien sea como te dije, de pareja o con amistades, ya lo hago desde una manera más sana, sin descuidarme a mí, sin descuidar mis prioridades y mis necesidades. Entonces, yo he pasado mucho estos años y sigo haciéndolo, el viaje solo, que es importante. Y lo recomiendo y se lo digo a mis amistades cuando están en pareja y terminan. Yo digo, quédense solo por un tiempo. Si no saben estar solo, no van a saber romper un ciclo, no van a romper un patrón. Y eso lo he hecho. Entonces yo todos los meses elijo una actividad. Eso ya es algo que ya yo tengo a varios años haciéndolo. Y elijo una actividad. ¿Qué quiero hacer este mes yo sola? Entonces me voy no sé, a un concierto, me voy a un restaurante o me voy a hacer una actividad diferente, me voy a algo. Pero cada mes trato de elegir una actividad que voy a hacer una cita conmigo misma. Sí. De hecho, creo que ahí escuché ese capítulo que decías que fue desafiante para ti, ¿no? Porque decías, nunca había sido, creo que un bar sola. Sí, esa fue mi primera cita sola. Y fue Cuando la me fui primera experiencia bueno, que no, mi primera cita, mi primera actividad sola fue un viaje que me fue a Europa sola. Pero lo del bar sí lo hice, me fue desafiante, me dio nervios. ¿Por qué? Porque está la idea de Sí, que la una idea. mujer sentarse sola en un bar va a ir a buscar algo, ¿correcto? Entonces yo dije, no, o sea, eso es algo, es una creencia limitante, eso es algo de una sociedad. Yo dije, yo voy a ir a un bar porque me provoca, o sea, sentarme, escuchar música en vivo, que había música en vivo, comer, tomar algo. Y, o sea, sí, yo iba entrando al bar toda nerviosa, pero en lo que me senté, pedí mi comida, mi trago, escuché la música, me sentí de lo más normal y ahí hablé con gente, pero a mí siempre me gusta crear una intención, porque es muy diferente cuando uno dice, bueno, me voy a ir a comer un bar. Pero si tú no creas una intención desde un principio, va a ser muy difícil que te mantengas enfocada en el objetivo de lo que estás haciendo. Sí. Entonces, mi intención es, yo voy a ir a hacer esa actividad para disfrutar de mi tiempo, de mi compañía. Si yo no creo la intención, me voy a distraer mucho y no va a ser lo mismo. O sea, como por ejemplo, yo hace un mes y medio, yo me hice y creé una intención que es, yo no quiero tomar más alcohol, ¿ok? No porque yo tome mucho alcohol, no, yo solamente tomaba un trago cuando salía con mis amistades. Pero ¿qué pasa? Quizás no me gustaba cómo me sentía el día siguiente, sentía fatiga en mi cuerpo, sentía que me despertaba tarde y no disfrutaba mi fin de semana como tenía que ser. Y yo dije, voy a hacer una intención en la que yo no voy a tomar alcohol porque quiero desintoxicar un poco mi cuerpo, quiero sentirme diferente, quiero poder sentir mi cuerpo bien. Y mira, esa intención me ayudó a mantenerme y ya llevo un mes y medio sin tomar alcohol. No tomo alcohol en un mes y medio. Y si salgo con mis amistades, tomo, si me provoca tomar, esas cervezas o esas bebidas que le llaman mocktail que no tienen alcohol. Y así me he mantenido un mes y medio, no estoy diciendo que nunca más, pero no tengo la necesidad, ahorita no siento la necesidad de tomar alcohol. Claro. Sí, es una forma de retarte también. Sí, pero como te digo, uno O sea, tiene de una que manera crear una positiva. intención. Claro.
Si no hay una intención, es muy difícil mantenerte enfocado en eso que quieres lograr. Es un poco como cuando empiezas, por ejemplo, a hacer ejercicio, ¿no? Ujú. Es esta parte de que dices, bueno, voy a hacer ejercicio, tengo la intención de, pues no sé, cuidar mi salud o mejorar mi Sí, estado físico o algo así, pues tienes esa intención y lo haces, ¿no? Entonces ya te vuelves una exacto, disciplina y pues te retas a ti en una ujú, actividad que tal vez no exacto. así. Y la Entonces, intención, una intención siempre es el para qué quieres hacer eso. O sea, sí, es siempre tener en tu pregunta, ok, tú quieres hacer ejercicio, tu intención es hacer ejercicio, pero ¿para qué? ¿Para qué tú quieres crear esa intención? Bueno, porque quiero mejorar mi estado físico, quiero mejorar y conectar mejor con mi estado emocional y verme bien. Ok, ya ese para qué te va a dar a tu motivo de mantenerte enfocado en ese objetivo como tal. Pero si claro. no tienes un para qué, va a ser muy difícil que te mantengas enfocado. Ahorita me acuerdo de un meme de, quieres saber que tu estado emocional no está tan mal, sal a correr para que veas que tu estado físico está peor. Es cierto, es cierto, A es veces, pues cierto. sí, es cierto. No, es Pero, cierto. y esa parte me gustó también, ¿no? La parte de la solitud, de la soledad, disfrutar esta parte, es muy importante también para las relaciones, y es algo que ahorita mencionaste, porque muchas de estas relaciones tóxicas, estas relaciones dependientes, parten mucho del hecho de que la persona, o una de las dos, o las dos no se quiere sentir sola. Y entonces Ujú, tiene miedo como a el rompimiento, ¿no? Porque exacto, dice, después de esto, ¿qué va a pasar conmigo, no? Nadie me va a querer, nadie va a estar conmigo, nadie exacto. va, y todas esas historias que la gente, o a veces hasta nosotros nos solemos contar, ¿no? A mí me pasó cuando era más joven, ¿no? Tendría 22, 20, 21 años, que tenía una relación de una novia y también eso me causaba, ¿no? Cuando me cortó como de, nada, ya nadie me va a querer. Claro, entramos en esa dependencia emocional. Y lo vas entendiendo, digo, ya con los años lo vas entendiendo, ¿no? Y todo este rollo. Pero sí, creo que es una parte muy importante, ¿no? De esa parte de aventurarse, disfrutarse y también conocerse, porque muchas veces el no enfrentar esta soledad también o Ujú, este tiempo contigo mismo no te hace como realmente explorar quién eres, ni qué ¿quién quieres, ni, eres? ni, Ujú, ni qué estás haciendo también, ¿no? Muchas veces exacto, exacto. ayudas. No, es verdad, porque a veces pretendemos que cuando, hablando del tema de relaciones, siempre pretendemos que la otra persona ya sepa qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, que siempre esté con ese conocimiento y lo único que hacemos es poner una responsabilidad sobre los hombros de esa persona de que esa persona tiene que estar ahí para mí. Entonces no sabemos estar solos, no sabemos estar sin esa codependencia. Entonces, cualquier conflicto que tenemos es como que ya no sirve. Entonces, bueno, vamos y vemos qué pasa y buscamos y entramos en otra relación. Y se vuelve un círculo vicioso, porque si Sí, no sé yo realmente, si yo ni siquiera conozco mis propios valores personales, cuáles son mis valores para yo saber qué es lo que yo acepto y lo que no acepto, lo que yo puedo negociar o no negociar, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que, si yo ni siquiera tengo ese conocimiento en mí, no puedo pretender que la otra persona conozca o respete o que mantenga un, tú sabes, un límite en eso, en lo que me gusta, no me gusta, mis valores. Entonces, ahí es donde siempre ponemos esa responsabilidad y tenemos la expectativa de que la otra persona tiene que leer mi mente siempre. claro. No, y Ujú. eso, y aparte de que a veces también no tienes ni idea de qué quieres, ¿no? Muchas veces te dicen, ¿y tú Exacto, qué buscas en una persona, no? Así como dame tu lista de lo que te tal gusta cual. en una chica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Lo que te gusta en un chico, y muchas veces como que dices, Exacto. O ni siquiera, o sea, hable. no, muchos de nosotros ni siquiera sabemos, si tú preguntas, Ajá, ¿cuáles son tus valores? ¿Cuáles son esos valores que tú no puedes negociar en ni un trabajo, ni en una relación de amistad o de relación? Y uno dice, ¿qué son los valores? Yo no tengo ni idea. Entonces es muy claro. difícil eso, porque eso te va a ayudar a ti hasta establecer y saber qué área de trabajo te buscas, qué es lo Claro. que quieres con amistades, en relaciones de pareja, pero si no conoces tus propios valores, que no los puedes negociar, créeme que ahí estás en el limbo siempre, Problema. Sí, en sí, el sí. limbo. No, y como dices, en amistades y en relaciones. Es muy Ujú, importante saber cuáles no son tus negociables, porque exactamente. y también estar tú consciente de que son eso, un innegociables, ¿no? Sí, sí, que si Porque, para ti no es negociable, tiene que ser no claro, negociable, no importa nada, porque eso te nada. ayuda a ti hasta a ahorrar tu propio tiempo y tu energía, no estar siempre perdiendo el tiempo ni la energía ni tanto de la otra persona como la tuya. Claro, Es como, por ejemplo, algo muy breve así, uno de mis valores y que son el top uno de mis valores es la independencia y la flexibilidad. O sea, si yo estoy en un trabajo que a mí no me va a generar flexibilidad o independencia en lo que yo quiero hacer,
eso para mí no es negociable. Yo no puedo estar en ese trabajo porque si yo me quedo, yo voy en contra de lo que para mí es importante y ahí es donde entra el burnout, el que no me gusta, el que voy porque, bueno, porque tengo que trabajar. Y lo mismo, si estoy en una relación, que esa relación no me mantiene mi independencia sana, porque la independencia en una relación no quiere decir que vayas y haces lo que te dé la gana, sino una independencia sana y no me da esa flexibilidad en mi vida, no me va a funcionar esa relación. Entonces, ya Claro. al tú saber un poco esos valores, ya te estableces y te genera mejor, digamos, relación en todos los aspectos. Y cerrando el círculo, pues eso, o sea, como decir, bueno, es innegociable, no lo voy a pasar por alto nada más por no estar solo, ¿no? Entonces ahí volvemos a lo mismo. Exactamente. Y estas son cosas que cuando uno está en pareja es bueno conversarlas con la otra persona, conocer los valores de la otra persona y todo eso. Sí, solo de amigos y de personas, ¿no? O sea, de parejas, o sea, de las dos y Pero del trabajo, en que la es parte algo muy laboral es también importante. muy importante que tú Claro, el conozcas trabajo es cuáles son súper tus importante. valores. Si tú no conoces tus valores en la parte laboral, mucha gente está en trabajos que no disfrutan, pero porque están haciendo algo en contra de lo que va con ellos. Claro. Que también ahí va muy de la mano con lo que hablábamos hace rato, ¿no? Con la intención. Exactamente, el para qué. Ujú, Quieres de tu trabajo. ujú, Bien. exacto. Pero bueno, entonces, pues esto es un poquito parte del mindfulness, ¿no? Porque muchas veces, pues estamos justo sumergidos en esta dinámica diaria de como vivir muy en automático, ¿no? Y como de Ujú, decir, pues me levanto, tengo una pareja, tengo estos amigos, pero a veces ni siquiera detectas como estados emocionales, ¿no? O sea, ujú. de por qué me siento hoy así, no sé qué. Yo voy a poner mi experiencia personal para que vean que yo también, pues, aquí. Claro, claro. Por ejemplo, las semanas pasadas, o sea, la verdad es que yo me estaba sintiendo muy enojado en el trabajo. O sea, muy enojado. Y llegaba ya de malas, ¿sabes? Como que decía, y mi dinámica era estar de malas, como, y yo decía, ¿por qué, no? Y justo antier, que estaba preparando el podcast y que me metí en estos temas, como que dije, claro, yo sé mucho y lo he dejado de hacer un poco, pero ahorita vamos a entrar a ese tema de como ponerme un stop. Cuando siento Exacto. que algo está saliendo muy fuera del control emocional, me pongo un stop, paro y lo más importante es como reenfocar, ¿no? Para mí. Ujú, ujú. Pero no lo estaba haciendo claramente estas semanas y inconscientemente hasta antier que empecé a leer lo del podcast y todo esto, como que dije, claro, ¿por qué llevo con esta dinámica, no? O sea, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy sintiéndome así, no? En la oficina y todo, ¿no? Nadie me ve porque estoy solo, pero pues yo ni siquiera estaba cómodo, ¿no? Hubo un día incluso que mi break fue como de, me vale, me voy a salir o sea, me voy a salir a mi break afuera, ¿no? O sea, Ujú. comer algo afuera y luego ahorita regreso, no quiero estar aquí. Y ya luego pues detecté pues por qué, ¿no? O sea, era un poquito porque llevaba varias semanas trabajando 12 horas, no estaba descansando, igual aquí en la casa tuve como, o sea, pues como vivo solo, pues no tengo como, ¿sabes? O sea, todo lo de la casa yo me encargo, ¿no? Limpiar, Claro, lavar. exacto, exacto. Ajá, entonces, por ejemplo, los fines de semana pues lo estaba ocupado para eso o sea, y no para realmente descansar. Entonces ya tenía lo que tú dijiste, un burnout, ¿no? Ujú. Mental. Entonces cada cosa que el supervisor de la noche dejaba sin hacer, como que me causaba ese, así de, güey, ponte a trabajar, ¿no? Exacto, ¿Por qué me dejas a mí las chambas así de, cabrón, a trabajar? ¿No? exacto. Entonces ya siendo más consciente de eso, ayer pues ya me relajé, bueno, pues sí fue ayer, ya me relajé y como que llegué al trabajo un poco más como en chill, ¿sabes? Como Ujú. de, pues si hay mucho que hacer, pues ni modo, va a hacer lo que más pueda y Exacto, no más ni ni modo. menos. Y pasa eso, el vivir en automático. Entonces, ¿qué es esto del mindfulness? ¿Por qué es importante ser conscientes de qué está pasando en este momento de nuestra vida? Bueno, o sea, como tú le dices, o sea, es muy importante porque si tú no entras en ese momento de conciencia que tú tuviste, el que te tuviste que parar y como ver la película desde afuera, lo Ujú. que ocurre es que, digamos, en las mismas situaciones van a consumirte y solamente las emociones que estás reprimiendo, que no te estás permitiendo ni siquiera tú conectar ni expresarlas contigo misma, van a seguir reprimiendo y lo que hacen es intoxicar tu cuerpo, porque todo lo que pasa en nuestro cuerpo solamente es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros, en la parte interna, todo lo que reprimimos, lo que guardamos, que no nos permitimos sacar, digamos, a la luz, ¿ok? Ni conectar.
Entonces, el mindfulness lo que nos ayuda es a eso, a tener un momento de detenernos, observar sin juzgar, sin juzgarnos, sin ponernos esa responsabilidad o esa parte negativa, ese feedback negativo, y ver cómo podemos de alguna manera conectar con nuestra emoción. Bueno, me estoy sintiendo frustrado. Es que lo que pasa es, y hago un paréntesis acá, cuando tenemos o experimentamos emociones negativas, a mí no me gusta decir bueno o mal, porque prefiero decir algo muy neutral. Todas las emociones son importantes porque nos enseñan algo. Pero el momento que tú estás experimentando esa frustración, esa rabia, es algo normal, es algo que tú tienes que vivirlo, es algo que tienes que aceptarlo, decir, me siento frustrado, me siento con rabia. ¿Por qué? Porque me está pasando esto. Ya tú estás tomando el paso más importante, que es la aceptación. Estás aceptando una emoción, estás viendo el mensaje que trae esa emoción. Y al tú ya liberarlo, al tú conectar, es como que te quitas un peso de encima, porque no la estás dejando que se quede dentro de ti. Y ahora ya después, de forma consciente, lo que estás buscando es cómo yo voy a responder ante esto que me está sucediendo. No reaccionar, porque cuando no somos conscientes, cuando no aplicamos eso en mindfulness, que se le conoce en español como la atención plena, y dejo que sea la emoción que domine mi vida, que domine lo que realmente el control sobre mí, vamos a dejar reaccionar. ¿Y qué es lo que hacemos? Reaccionamos de una manera o alzamos la voz a alguien, a nuestro jefe, a nuestra pareja, a nuestros hijos, damos un golpe a algo. Entonces son reacciones inconscientes. Son reacciones en las que emoción te está controlando. Pero si tú aceptas, yo por ejemplo, cuando me siento así como tú, yo ya soy más consciente y digo, bueno, mira, yo me voy o a correr o me voy a caminar o necesito, si estoy con mi hija, le digo, necesito irme al cuarto y estar un momento sola. Algo que me ayude a, si tengo que llorar, yo soy una de las personas que yo le digo, yo fomento mucho no es que digo que me encanta llorar, pero si te sientes así, llorar es bueno, porque llorar te va a ayudar a limpiar, a purificar. Y yo después que lloro, si estoy en ese momento de frustración, mira, yo me siento con una claridad, o sea, mucho mejor. Entonces, ya después yo digo, ok, ya me siento bien y las ideas entran de una manera diferente y ya yo puedo responder y no reaccionar. Entonces, eso es lo importante de la atención plena. Entonces, si tú no hubieras parado, si tú no hubieras conectado con tu emoción, tú ibas a ir al trabajo otra vez con el mal genio, se te va a acumular el mal genio, se te va a acumular la ansiedad y cualquier persona que te iba a cruzar por el camino, así sea el compañero que más a ti te agrada, ese muchacho lamentablemente, iba a pagar iba a Claro. pagar eso. Y ahí es donde está, que después hacemos o decimos cosas que no queremos, pero es nuestra responsabilidad. Por eso es que yo también he aprendido a que no te tomes nada personal. Si tú estás enojado y tú me dices, ay, no, Alejandra, Dios mío, qué fastidio, no quiero hablar contigo, eres muy necia. Yo no me voy a tomar eso personal, porque el que está lidiando con un problema eres tú y lo estás votando a mí, pero es para ti lo que tienes que escucharte. Claro. Si yo me lo tomo personal, ay, él me dijo necia, yo soy necia, es verdad. Ya yo me creo una película mental que me va a decir, Alejandra, eres necia, eres necia, eres necia. Entonces, yo no dejo que lo que tú hagas, como tú reacciones, me afecte, porque es tu propio problema, tu conflicto interno, que lo estás reflejando en mí, te estás Claro. desquitando conmigo. No, y eso es cierto, a veces también hay, no solo es la parte de conciencia de qué estoy sintiendo y del momento que estoy viviendo, ¿no? Sino también la parte consciente de lo que estoy recibiendo del entorno. Eso es también muy importante. Exacto, exacto. Por eso es que a veces dicen, las relaciones interpersonales en el trabajo, en la familia, en las amistades, en las parejas, son unas bendiciones. Si no fueran por las relaciones interpersonales, no puedes conocerte a ti mismo. O sea, yo he aprendido que un conflicto es una bendición. No es que siempre ando buscando un conflicto, pero un conflicto es una bendición porque eso que te está molestando tanto de la otra persona no tiene nada más que ver contigo. Entonces es como, ok, es que mi jefe, entonces uno tiene que aprender, y eso me lo enseñó mucho en mi labio neuroemoción, y es lo que yo hago, el coach y las consultas, es, ok, me molesta mi jefe. ¿Qué es lo que te molesta realmente de tu jefe? Ay, que él es un egoísta que siempre anda pensando él y no está pensando en el beneficio de nosotros los empleados, algo. O sea, ok, esa persona, eso que tanto te molesta de tu jefe o de tu pareja, es algo interno tuyo que también es parte de ti, pero tienes que fortalecerlo. ¿Qué es lo que pasa? Si tú dices que tu jefe es un egoísta porque se enfoca tanto en él, aquí el problema es que eres tú el que no estás siendo consciente, no te estás priorizando a ti como persona. Y esa persona te está solamente, él es un espejo, esa persona te está mostrando lo que tú tienes que empezar
a integrar en tu vida. Ser egoísta, no de la parte negativa, sino que empezar a yo primero y mis necesidades y prioridades primero. Esa persona, por eso es que a veces dicen, tu amigo siempre va a decirte lo que tú quieres escuchar. El enemigo, llamando a esa persona con la que tenemos un conflicto, siempre te va a mostrar lo que tú debes integrar en tu vida. Entonces, por eso es muy importante a veces cuando tenemos conflictos que yo tengo que integrar de esa persona que me molesta, que es parte de mí también. Es una frase de hecho que me dijo mi psicóloga, fue eso, ¿no? Así, lo que te checa, te choca. Es tal cual, es tal Entonces, cual. Por eso, lo ahora que en te adelante, choca, te cuando tengas checa un más bien, ¿no? Pero, conflicto, escucha el conflicto, ve que te molesta, o sea, disfrútate el conflicto desde otra perspectiva y aprende de ese conflicto que es un espejo que te está mostrando algo tuyo, no de la otra persona. sí. La otra persona es simplemente ahí, es un espejo. Y justo lo que mencionas, como no tomar todas esas situaciones como personales. O Exacto. El momento en que la sea, tomes porque, personal, perdiste. claro, porque, por ejemplo, yo he observado también mucha gente que, por ejemplo, hablando del trabajo y esto, que muchas veces, no sé, yo trabajo en la industria automotriz, entonces que hay que entregar algo para un cliente o lo que sea, un lote de producto, ¿no? Y muchas veces está mal planeado, muchas veces no está a tiempo, y entonces como que la gente que está a cargo como de darle salida a ese producto se enoja, Claro. ¿sabes? Como de, está enojada, está estresada y está como de, como mentándole a las otras personas y todo, ¿no? Exacto. Y es un poco como de, o sea, es la chamba, desafortunadamente tal vez la situación no es la ideal, pero ¿para qué te llevas el coraje? Es mejor así como de, mira, cuando salga tendrá que salir y si no sale, pues se tienen que aguantar. Exacto. Mientras que Tan tú simple estés como eso. dando lo mejor que puedas y Claro, mientras tú tomes tu propia responsabilidad de que yo estoy haciendo lo mejor que pueda, si algo sale mal, yo asumo lo que sea mi responsabilidad, pero no asumo la responsabilidad de más nadie. exacto. No, no que te valga, Exacto. pero tampoco Obviamente uno no puede andar por la que, vida de que, ay no, whatever, claro, lo que sea. tampoco que te enoje o que trates como de salvar al mundo, ¿no? Exactamente, En tal cual. 2 horas. Tal, tal ¿No? cual. A mí, bueno, esto del mindfulness pues es una técnica muy antigua, no sé, hay varias herramientas que nos permiten como enfocarnos, ¿no? Ahorita hablabas mucho de esta parte de como de enfocarnos todo esto, pero también hay como, o de estar viviendo consciente, pero esto muchas veces es muy difícil integrarlo en nuestra vida, ¿no? Digo, a mí me pasa, o sea, Sí. estar pensando como, bueno, ahora fíjate que ya no tanto, te voy a decir por qué. Porque yo hace, por la pandemia, después de la pandemia, me dio algo que en mi vida me había dado, ¿no? Entonces aquí voy a ver otra vez experiencia Ujú. personal. En 2019, no, 2020, para finales de 2020. Ya habíamos pasado por el encierro, ya habíamos Ujú. regresado como que a trabajar de ciertas formas, ¿no? Ya habían, bueno, yo pasé por el estrés de que me corrieran, porque obviamente hubo mucha gente que despidieron por esta situación Ujú. también. Pero pues sorteado todo eso, como que yo decía, bueno, pues ya, ¿no? Ya estoy, tengo trabajo, pues ya estoy ahí más o menos, ¿no? Ya pasé. Me dio COVID al final, Ok. antes de que llegara la vacuna, como un mes antes. eh, y fue como que ahí fue el detonante, yo creo, porque como que lo que te digo, o sea, yo estoy solo acá, no tengo familia, no, o sea, literal está en mi bañera ahí Sí, acostadillo y sí, dije, sí, voy sí, a sí, morir, claro, sí, es nadie se va a difícil. dar cuenta, ¿no? Clásica historia de esas de los viejitos que tienen gatos, ¿no? Y que se mueren, nadie los pela a los 3 días. Dije, aquí me van a Claro, encontrar. claro, sí. Ya estaba ya mal viajado, ¿no? Acá, de que también eso es parte del mindfulness, es como no mal viajarte, ¿no? Así como de Sí, es como no generes aceptar las escenarios cosas, aceptarlas como extraños, vienen. claro. Y, y entonces después de eso, y también de no haber visto a mi familia, lo cual, tema Ujú. aparte, porque, o sea, lo mío no fue tanto, ¿no? También por el COVID no había cosas de la embajada ni nada, entonces mi visa Claro, ya, claro, claro. ¿no? Entonces ya no Ujú. puedo salir. Y todo como que me dio ansiedad. Y yo no sabía que era ansiedad. O sea, era algo Ujú. que nadie sabía. Yo creo que mucha gente ni se preocupaba por eso, ¿no? O sea, yo era uno de ellos. O sea, como Sí, que, sí. ya, que se come eso, ¿no? O sea, yo estoy chido todo el tiempo. Y me di cuenta en el trabajo un día que teníamos que una auditoría
Ujú, y yo era el encargado, ¿no? Como de esas auditorías de que todo estuviera chido para que nos ujú. evaluaran bien, ¿no? Y ya se estaba acercando la auditoría, había sido una noche muy pesada, mucho trabajo, bla, 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 y así, y de repente no podía respirar. Digo Sí, así como de, te como dio un por, ataque de pánico. como por. Y y pues eso, o sea, ansiedad después, ¿no? Sí, Tuve no, que ir al eso, psicólogo, después del que me COVID, mucha ayudara, gente, rollo. después del COVID, muchos experimentamos muchas emociones que no conocíamos o que no éramos conscientes de ellas. Sí, y ya en terapia, digo, toda esta historia es para nada estar contexto de la terapia, como que la psicóloga, la primera herramienta que me dio fue eso, ¿no? De buscar 5 cosas, de tocar 5 cosas, de, ¿sabes? Como mm, de concentrarte como en dónde Sí, estabas, sí, ¿no? 5 cosas que puedas ver, 5 cosas que puedas escuchar, Oler, tocar. porque el mindfulness lo que se basa principalmente es el saber conectar con nuestros sentidos. Ujú, Y para eso, por eso es que se dice, es estar en el presente, porque bueno, este es un tema que lo podemos hablar después en otro episodio porque es muy largo, pero el sí, mindfulness no es lo mismo como la meditación. Son dos prácticas justo. parecidas, pero muy diferentes también, ¿ok? Sí tienen algo en similitud, pero son completamente diferentes porque el mindfulness es más basado en el momento, en el aquí y la ahora. Y tú puedes practicar el mindfulness, realmente el mindfulness es con conciencia. Presta atención. Esa es la palabra. Presta atención en cada actividad que haces. Yo, por lo general, una de las cosas que hago para mantenerme atenta y poniendo mi práctica de mindfulness es cuando voy a ir a caminar a un parque. Si yo voy a ir a caminar a un parque, en vez de estar en el teléfono o escuchando música con los headphones, yo trato de conectarme en la actividad de la caminata. Pongo mis sentidos en práctica. ¿Qué escucho a mi alrededor? Los pájaros, las hojas con la brisa de los árboles, que veo, camino y observo la parte del sentido de cómo se mueve mi cuerpo, quizás como donde tengo un poquito más de tensión, qué olores. Entonces, el mindfulness conecta con tus sentidos. Lo puedes hacer cuando estés tomando café en la mañana. En vez de estar así con el teléfono y tomando cafés, voy a sentarme a disfrutar de mi café. ¿Qué sensaciones siento? ¿Qué sabor? El olor, la textura de la taza. Eso es el mindfulness. Es solamente, y yo lo utilizo mucho en la fisioterapia con mis pacientes. Yo trabajo mucho con el área de crónica, dolor crónico, de enfermedades crónicas, y lo hago mucho en los pacientes. Enfoquémonos en el cuerpo, cómo está el cuerpo, en la respiración. La respiración es la clave de todo. Cuando vamos a practicar la caminata, presta atención a cómo está tu cuerpo, si estás encorvado, cómo te puedes mejorar. Entonces, el mindfulness es, usa tus sentidos, conecta con ellos en cada pequeña actividad que hagas. Yo siempre recomiendo, empieza quizás una semana con una actividad. Elige una actividad. Voy a caminar, voy a comer de manera consciente, voy a leer un libro de manera consciente. O sea, eso es ir fortaleciendo el poder de nuestra mente. Sí. Sí, 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 justo, porque, como dices, si no tiendes mucho a, no sé, o sea, depende de lo que estés viviendo, ¿no? Pero muchas veces puedes como que, lo que me pasa a mí, ¿no? Como en esa época de pandemia, ¿no? Como pensar así de que, y si se muere alguien en familia y no puedo salir y bla, 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 hay cosas que ni Exacto, siquiera están pasando, ¿no? Claro, exacto. Es dejar, cuando no somos conscientes, la mente vuela y es dejar que la mente vuele y cree todas las películas, 1000 películas por haber, de claro. felicidad, de terror, de Mejores de des- todo se crea. Nosotros podemos crear unas películas, 1000 películas, con solamente en nuestra mente. sí. Pues la Pero sí, mente al final es poderosa para bien y para mal. sí, yo siempre he dicho, o la mente y tu propio control mental, o te da felicidad o te enfermas por completo. O sea, Claro. el poder está en nosotros. O yo me sano o yo me enfermo. Sí, que a veces llega hasta el grado de somatizar hasta ciertos malestares, ¿no? Sí, la Y no te das somatiza. cuenta que luego muchas veces tu cabeza, ¿no? Por ejemplo, a mí, ¿no? Eso de que no podía respirar. ¿Qué tiene que Sí, ver la sí, garganta con la ansiedad? Pues sí. sí. No, la somatización es muy real y por eso se basa mucho más que todo por la represión de emociones. Entonces mucha gente a veces dice incluso, ay, pero ¿por qué me duele tanto la garganta o cuando trago? ¿Por qué me enfermo tanto de la garganta? Quizás
una de las cosas que estás reprimiendo es el no permitirte hablar, expresar. Quizás quieres decir algo a alguien, quizás en específico, pero tu miedo de hablar, porque puedes crear un conflicto, lo estás reflejando en el área de la garganta. Lo mismo sucede con el área de los hombros o del área del cuello. ¿Por qué tengo tanto dolor crónico que tanto tiempo y viene y tomo pastilla y me pongo calor y hago ejercicio, pero por qué sigue? Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad estás cargando de más en tu vida? O sea, ¿qué es aquello que estás haciendo de más, que es un peso innecesario que le estás dando a tu cuerpo? Y todo lo que tú sientes crónicamente por mucho tiempo en tu cuerpo, tienes que empezar a conectar. Ok, ¿qué más está sucediendo en mi vida que yo tengo que empezar a tomar conciencia de esto y soltar? Sí, sí, pero no solo es la parte de somatización, también la parte de mucha gente come por ansiedad también. Sí, Eso también es, o sea, es otra manera, ¿no? No es que te estés sintiendo mal, pero solo sí, necesitas comer por alguna razón. es llenar un vacío. Claro. Exacto, es como el alcohol, como las drogas, Ah, claro, también. es evitar realmente conectar contigo mismo, conocer realmente. Por eso es que hay una frase muy sabia que dice, no es la oscuridad lo que realmente le asusta a la gente, a veces la gente le asusta más la luz, porque en la luz es cuando tú te das cuenta realmente de quién eres. O sea, muchas personas prefieren quedarse en el mismo lugar, en esa oscuridad, en saber siempre lo mismo, porque el ir a la luz, el abrirse en este viaje del autoconocimiento, va a ser doloroso de alguna manera. Yo en cada uno de mis podcasts y con las personas que yo coach o mis pacientes, yo siempre digo, aquel que quiere entrar en un viaje de autoconocimiento, en el viaje de realmente conocerse mejor y conocer su identidad y su propósito de vida, no es un viaje de puros altos, no es un viaje que siempre va a ser bonito, es un viaje que va a traer muchas emociones, va a doler. ¿Por qué? Porque es que estás sacando todas las capas que realmente no necesitabas y estás conectando con tu esencia. Y el conectar con tu esencia te va a llevar a momentos dolorosos y a recordar momentos que no quieres recordar. Pero ya después, la recompensa es muy bonita porque estás en otra era, estás con otra percepción, estás contigo mismo. Y ya cuando venga un alto o cuando venga un bajo, ya tú lo vas a tomar desde otro punto de vista. No es que la vida te va a quedar siempre en una línea derecha y siempre va a ser bonita. No, tú entras en un conocimiento, ya te conoces más a ti mismo, pero cuando venga un conflicto, venga un momento en que te sientas con esa ansiedad, como te pasó en el trabajo, ya vas a saber pararte a tiempo y no vas a dejarte llevar contra la pared. ¿Mm? Eso es lo bonito del autoconocimiento, pero no es un viaje completamente de color de rosa. No, hay No, mucho dolor, mucho dolor. de hecho, pues es también una parte como muy valiente, ¿no? Porque tienes que como abrirte a la experiencia de Ujú. encontrar cosas que tal vez no te gustan también, ¿no? De Sí, ti. No no, fueras y que de solo conocer estás, cosas de tus ancestros, porque la parte del viaje del autoconocimiento es perdonar, conectar y soltar los patrones de tus ancestros, que no te pertenecen a ti, que los viste, lo viviste, pero ahora tú creas tu propio viaje y tú estás creando y restableciendo un nuevo ADN para tus próximas generaciones. Pero para eso tú tienes que ir atrás, a la raíz. No, pues, no podemos pretender que si yo no voy atrás, yo voy a vivir aquí en el presente y yo voy a moverme hacia el futuro de una manera diferente. No, el autoconocimiento tienes que ir atrás, no, es para sanar y soltar. y exacto, justo, esa es la parte, soltar. Pero también Soltar. es importante como no tenerle miedo a eso, ¿no? Que implica un Ujú. cambio. Exacto, Si dejas pasar, o sea, como que dices, esto no me sirve, te exacto. ayuda mucho también, ¿no? Ujú, Te libera. ujú. Exacto. Muchas de las partes, creo que incluso de la meditación, incluyen eso, ¿no? Como la parte de como buscar qué cosas te molestan y como autoperdonártelas y después Exacto. con base en, pues, en una perspectiva como de amor propio, como tratar de, entonces ya liberar como la mente, ¿no? Sí, exacto. Y hay muchos tipos de meditaciones. Está la meditación de la gratitud, la meditación del perdón, en la que perdonas, porque no siempre tenemos que perdonar físicamente con una persona enfrente a nosotros, pero a través de la meditación espiritualmente perdonamos y soltamos. Yo Ujú. leí algo y era algo que te quería preguntar en esta parte del mindfulness. Decía que la intención no era necesariamente como algo que tendrías que estar buscando cuando estás como tratando de estar viviendo en el presente. O sea, como que, mm, no sé,
como que siento, no sé si lo entendí mal o entiendo como que si te estresa como el decir, me voy a concentrar para, no sé, para conseguir algo, ¿no? Y entonces menos como que pasa, entonces como que solo lo tienes que hacer de manera más Claro. natural o algo así, no sé. No, sí, es que lo que pasa cuando tú vas a practicar cualquier actividad o cuando tienes una intención en algo que quieres enfocarte en este momento aquí presente, el momento en que tú dices, lo voy a hacer para lograr algo, ya estás perdiendo porque ¿qué es lo que pasa? Ya estás haciéndolo desde una manera de que entras en el perfeccionismo. Lo quieres hacer de una manera que te salga perfecto porque quieres conseguir algo. Entonces, lo que ocurre es que te enfocas más en el resultado y no disfrutas el proceso. Y cuando estamos tan enfocados en el resultado, nos entra esa ansiedad y nos frustra el saber de que quizás no cumplimos un resultado a cierto tiempo. Y eso nos pasa también en el trabajo. Por ejemplo, cuando yo inicié con mi negocio de fisioterapia privada, cuando yo abrí mi propio negocio, yo decía, lo voy a abrir porque yo quiero conseguir independencia, quiero tener tantos clientes por mes. Entonces, claro, mi intención fue ya el resultado final. Y yo entré el primer año en una ansiedad también muy grande porque yo no estaba disfrutando el proceso de ser independiente con un negocio. Yo estaba con un resultado. Entonces, claro, yo no estaba viendo el resultado que me creé desde el principio y ya me entra la frustración, me empiezo a hacer un feedback negativo, Alejandra, quizás tú no eres lo suficientemente buena para esto, empiezo a compararme con otros que hacen lo mismo, me entra ese síndrome del impostor, ya empiezo a bajar mi autoestima. ¿Y por qué? Porque nos enfocamos en un resultado. Entonces, si tú vas a meditar con el resultado de que yo voy a meditar porque yo quiero poner mi mente en blanco, yo quiero dejar de pensar en esto, no lo vas a lograr porque tu mente ya automáticamente está pensando en el resultado y se está enfocando tanto en un resultado que no estás disfrutando ese proceso que te va a traer la meditación. Yo por eso le aconsejo mucho a la gente cuando me dicen, pero ¿cómo medito? Le digo, primero, meditar nunca, o sea, pero es que jamás vas a poner la mente en blanco. O sea, la meditación no es poner la mente en blanco. La meditación es saber ver tus pensamientos, pero regresar a lo que te mantiene enfocado. No dejarte llevar por un pensamiento. Y segundo, yo le digo cuando a los que son principiantes en la meditación, cuando me preguntan por cuánto tiempo debo meditar, yo le digo, medita lo que puedas, pero nunca pongas un timer, nunca pongas un reloj, la alarma. ¿Qué es lo que pasa? Si yo te digo a ti, medita por 5 minutos y tú pones en tu celular 5 minutos, tu mente automáticamente está pensando, ¿cuándo va a sonar la alarma? Y no estás disfrutando el proceso inicial de la meditación. Correcto. ¿Eh? Que, bueno, sí, de eso ahorita que dijiste solamente en blanco, sí, no sé, es complicado. Yo una vez fui a un centro budista en Querétaro, en mi ciudad natal. Bueno, no, no es natal, mi ciudad de México. Ujú. Yo nací en Ciudad de México, pero viví toda mi vida en Querétaro. Eh, bueno, como tú dices, esto puede ser tema de otro podcast, ¿no? Porque también Sí, están sí, sí, porque es las muy meditaciones largo. guiadas, las meditaciones en grupo, Sí, las, sí, 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 sí. sí. Eso lo vamos a dejar a la gente para que escuchen otro podcast. Pero tocando así muy por encima, como que yo me acuerdo que como que sí te decían así como no pienses mucho en nada, o sea, como que más bien no pienses mucho en nada, qué contradictorio, no pienses en nada, ¿no? Y eso No pienses nada, deja tu mente natural, deja que la mente funcione pero yo natural. justo hacía ese error, como que decía blanco, ¿no? Y hasta me imaginaba blanco. No, 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 no. Sí, Incluso la meditación no siempre tiene que tampoco ser con los ojos cerrados. O sea, hay muchas técnicas, pero no, nunca la mente va a estar en blanco. Sí se va a controlar la fluidez de los pensamientos, pero no vas a estar completamente en blanco. O sea, imagínate, es que ni siquiera cuando dormimos nuestra mente deja de estar siempre callada. sí. Pues bueno, pues ya para ir cerrando el episodio, ¿qué herramientas recomendarías tú como para desarrollar o empezar la práctica del mindfulness? Yo lo que recomiendo es empezar siempre por algo pequeño. O sea, elige si quieres empezar a conectar con la atención plena, al conectar con tus sentidos y ponerlos en práctica, elige una actividad, a quizás una actividad por semana. Bien sea, bueno, esta semana me voy a dedicar a ir a caminar, si sea alrededor del vecindario o un parque, y mi intención va a ser, ¿para qué? Porque quiero conectar conmigo mismo, quiero poder escucharme y conectar con mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mi sentido. No voy a utilizar el teléfono, no voy a utilizar los headphones, solamente voy a disfrutar de la actividad. Entonces, elige una actividad por semana y quédate en esa actividad.
Y así poco a poco ya vas a ir practicando tu cuerpo, tu mente, tu cerebro, va adaptando, aprendiendo un patrón nuevo, una rutina nueva, y ya después de ahí lo haces automático. Puede ser, bueno, voy a manejar en el trabajo. En vez de poner el GPS, que ya por lo menos ya me sé la rutina hace un trabajo, voy a tomar mi intención de que de aquí al trabajo voy a prestar atención a lo que yo escucho, a lo que yo veo. Mira, me ha pasado que yo a veces estoy manejando y veo una casa o veo algo y digo, ay, pero yo nunca vi esto, porque estamos tan enfocados en otra cosa que no estamos atentos a la actividad que hacemos. Entonces, elige una actividad que tú pienses que puede ser fácil para ti y empiézala colocando esa atención completamente plena, sin distracciones. Y a mí me gusta recomendar mucho para todos los que empiecen una rutina o un hábito nuevo es siempre escribir. Yo escribo todo. A mí me encanta escribir. Y porque el escribir va a ayudar a plasmar todo lo que tu mente está teniendo en ese momento. Cuando tú escribes, escribes la experiencia. ¿Cómo me fue esta semana con esta actividad? Bueno, sí, me costó un poco los 2 primeros días, me distraje bastante, ya el tercer día me enfoqué un poquito más. Entonces, el tú escribir te va a ayudar a ver tu propio progreso. Y ya después cuando tú puedas leer nuevamente eso que escribiste durante las primeras semanas, vas pudiendo ver el progreso en los próximos meses o en las próximas semanas. Y el escribir te ayuda a eso, a plasmar todas tus ideas que a veces nos cuesta tanto expresarlas con palabras. Ok. Pues sí, son buenos consejos. La verdad, ahorita que mencionabas esto justo de manejar, a mí me pasaba mucho. A veces también, no voy a decir que no, que incluso te vas y como que dices, ya llegué. Exacto, y ni cuenta te diste. Entonces, haz algo. En el mindfulness utilizamos mucho el término de ¿cómo se dice en español? Es como la mente de principiante. Uno de los principios del mindfulness es mente de principiante. ¿Qué quiere decir la mente de principiante? Es hacer una actividad que imagínate que la vas a aprender por primera vez. Es como si tú vas a aprender a tocar la guitarra. Tú nunca sabes tocar la guitarra, pero tú quieres aprender a tocar la guitarra. Obviamente tú vas a prestarte mucha atención a las clases, al video que estés viendo. Si tú vas a aprender a montar bicicleta, manejar una moto, tú tienes que tener esa mente porque nunca lo has hecho. Entonces tienes que estar enfocado y ya después se vuelve automático. O sea, el mindfulness tiene ese principio que es haz todo con una mente de principiante, como si lo vas a aprender por primera vez. Por eso, si se manejar tu trabajo, hazte la idea de que vas a hacer por primera vez esa ruta y presta atención a esa ruta. Pues muy bien, pues muchas gracias por De aceptar la nada. invitación. Estuvo muy interesante ya. Entonces ya tenemos temas para otros podcasts, para que vengas por acá. Tus redes sociales, tu podcast, dónde te encuentran, tu negocio, todo lo que Bueno, quieras. el podcast se llama Vida Consciente, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, también está en YouTube, Vida Consciente. Yo tengo 2 redes sociales en Instagram. Tengo la del podcast, donde hablo un poco más de las historias del podcast, hablo también de mi coaching, de lo que es de la parte de la bioemoción y las terapias. Se llama Vida Consciente 3, o sea, es el Vida Consciente con el número 3. Y mi otro Instagram, que es más basado en la parte de fisioterapia, en the wellness y lo que trabajo mucho con la parte del dolor crónico, físico, emocional, es Mind, Body, Power 3. Mind, de mente, Body, Power 3. Ahí yo hablo siempre de las 2 cosas, pero todo es basado en la parte física, emocional y espiritual. Perfecto. Bueno, pues ya saben, gente, por allá vayan a buscar los Instagram para, si tienen alguna duda, vayan a escuchar el podcast de Vida Consciente, que está bastante Gracias. interesante. Yo he hecho un clavado por ahí, la verdad, los episodios son muy fáciles de escuchar y te van llevando. Entonces, Gracias. vayan a escuchar el podcast por allá y ya saben, síganos a nosotros como Just Gente en Spotify y en YouTube. Y pues nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.